Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando Pablo cierra esta gran y práctica sección sobre la vida cristiana y la unidad, nos da un resumen en los versículos que acabamos de leer, 31 y 32, así como una especie de resumen en el capítulo número 5, versículos 1 y 2. Así es de que en el versículo 31 tenemos una lista de cosas que se nos están diciendo que debemos quitarnos y otras que debemos de ponernos. Pablo nos enseña un patrón a seguir y aquí hay una razón por la cual nosotros debemos hacer esto para ser imitadores de Dios. Pablo nos indica que debemos de caminar como lo hizo el Señor Jesucristo, debemos de imitarlo a Él. Y mientras imitamos al Señor Jesucristo, es obvio que tenemos que quitarnos estas prácticas malas. Aquí Pablo ha pintado nuevamente para nosotros esa figura del viejo hombre y del nuevo. Y la conclusión en esta sección nos lleva a una pregunta: ¿qué retrato se parece lo que tú ves en el espejo? ¿Te pareces más al hombre entregado a la mentira, la ira, el robo y las palabras corruptas? ¿O más bien al que está impulsado por la verdad, por la justicia, que trabaja fuertemente, que es generoso? Si Pablo fuera a pintar tu corazón, agarraría el pincel y ¿qué color usaría él? Si estás lleno de amargura, ira, calumnia, malicia, seguramente agarraría un color oscuro y él te dibujaría así. Pero si tú eres imitador de Cristo o no, la pintura sería diferente y esa es la pregunta para ti. Así es de que vamos a explorar este pasaje un poco más cuando vamos a través de estos versículos. Y mientras los estudiamos, piensa a quién te pareces, qué actitudes tienes que no se parecen al Señor Jesús que debes de quitar y qué actitudes debes de usar, de vestirte de ellas. Para eso tenemos el primer punto, que es: deja toda forma de ira pecaminosa. Dice el versículo 31 del capítulo 4: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Toda amargura, dice aquí, enojo, ira, gritería. Quita todo eso con todo ese tipo de malicia. Todos estos invitados enojados, cuyos nombres son lo que dice aquí Pablo, ellos llegan a tu corazón, se sientan y habitan ahí y también hace que los traigas a la iglesia. Entonces Pablo anima a esta iglesia a sacar cada uno de estos invitados molestos. Ellos no deberían de estar ahí, no deberían de habitar en tu corazón. Ahora, estos invitados que siempre están enojados, les resulta difícil convencernos a pensar en una manera adecuada, no permiten que el Espíritu Santo nos dirija. Ellos no toleran el perdón. Lo que quieren es amargura, es enojo, no toleran el amor. Ellos quieren malicia, no toleran la paz. Ellos quieren gritería, no toleran la gracia. Ellos buscan la calumnia. Pero si las nubes afuera alguna vez se oscurecen y si de repente se les pide a los invitados que se vayan, que se aparten, eso va a ser complicado. No debemos de dejar la puerta abierta para que regresen. Ten cuidado, no dejes la puerta abierta porque cualquier cosa entraría.
Nosotros queremos paz, amor, misericordia en nuestro corazón, pero cuando llega la amargura, lo saca. La amargura entra y no cierra la puerta, la deja abierta para que estos amigos molestos, enojo, ira, gritería, entren también. Y cuando llegan, ellos no se van a salir solos, ellos tienen que ser lanzados por ti. Y una de las formas de sacarlos es creyendo la palabra de Dios, porque cuando la amargura, enojo, ira, gritería entran, ellos se justifican. Ellos convencen a la persona de que tienen que estar ahí. Y Pablo dice, si tienes este tipo de invitados en tu corazón, sácalos. Cualquier tipo de amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia, tienen que ser sacados. Ahora, si los tomamos en orden, yo pienso que están en un orden específico. La primera pregunta que nos haríamos es, ¿por qué la amargura está en primer lugar? ¿Por qué está al inicio de esta lista de enemigos enojones? ¿Por qué está al principio? Bueno, pues porque la amargura es el suelo en el que todas estas plantas de enojo les encanta crecer. Donde hay ira, también hay enojo, clamor, calumnia, malicia. No hay duda de que hay alguna forma de amargura ahí en el corazón. La amargura ama alimentar todo este tipo de enojo, de ira, de maledicencia. Y si se les deja crecer, llegarían a la amargura y van a contaminar a la persona, llegan a odiar. Por eso Pablo dice, quítese toda clase de amargura, de todo tipo, de toda forma, debe de ser sacada. La amargura, dice Ian Hamilton, es un espíritu que ha sido agriado por providencias adversas. Es un corazón resentido que se vuelve insensible por el continuo albergar de errores del pasado, reales o imaginarios. Eso es la amargura. A veces no es algo real, no se puede justificar, es imaginario, pero ahí está la amargura. Está por donde quiera. Todo mundo sabe lo que es estar amargado, y el punto de Pablo aquí es que no debemos de ser manejados por estos sentimientos. Debemos de quitar todo tipo de amargura, pero ¿cómo nos deshacemos de ella? Cuando las nubes se llenan con agua, se convierte en una tormenta y luego llueve y otra vez el sol sale. Ese es el orden natural, pero esto no describe la amargura. La amargura no es como una tormenta que se vacía en lluvia y luego sale el sol. No es así, por el contrario, la ira es como un huracán sobre el océano que gira, gira y crece y crece y crece en intensidad y busca oportunidades para vaciar todo ese enojo que trae. Cuando las nubes se llenan de agua, se vacían, cae el agua, sale el sol, pero cuando la amargura llega, no hay sol que vaya a salir. Si hay amargura en tu corazón, habrá tormentas de ira arrastrando tu corazón de un lado para otro. Pablo dice, sácala. No permitas que se quede en tu corazón, porque si tú permites que esté ahí, va a ser difícil que salga. El enojo simplemente la va a alimentar y va a crecer en una gran tormenta. Mientras ese campo, esa tierra de amargura esté en el corazón, van a seguir creciendo toda forma de enojo, toda forma de expresión. La
ira representa una especie intensa y ardiente de pasión, de enojo. Pablo está diciendo, si hay amargura en tu corazón, no permitas que crezca hacia una ira, sácala antes de que acabe con tu casa. Este es un campo, esta es una tierra. Si no hay amargura, no van a crecer este tipo de plantas, pero Pablo sabe que a veces es difícil de detectar la amargura en el suelo, en la tierra. Quizá Pablo dice, si yo les muestro el fruto de la amargura, van a detectar que hay un corazón amargo. La amargura se esconde y lleva esos frutos pecaminosos que describen estos versículos. Y lo primero que vemos nosotros aquí es la ira. Ese es el fruto que da. Y de alguna manera estos están relacionados. A esta ira representa una pasión de enojo interior muy grande. En otras palabras, este es el tipo de enojo que se desborda. El término ira es un sinónimo de un enojo, pero muy apasionado, fuera de lugar. En otras palabras, sabes cuando te has encontrado con el enojo, pero es posible que no sepas cuando te has encontrado con la ira. Y ambos deben de salirse, no hay uno mejor que el otro. Todos son tipo de enojos, diferentes personas, pero viven en la misma casa. Así es de que Pablo dice, quítenla, no ira, que no haya enojo. También nosotros leemos aquí gritería, que por supuesto es un nombre que describe algo que se pone en acción. Le gusta pelear, justifica su forma de hablar, de elevar el tono de voz. Es una rabia ciega, grita, ¿sabes? Gritería no viene a la iglesia, se queda en casa. Y todo el mundo sabe que se siente cómoda ahí en casa. Ahí es donde aparece. Se debe de quitar la gritería. Y luego encontramos la palabra calumnia, que simplemente significa maledicencia. Es una plática denigrante, calumniosa, que se puede salir en forma de susurro o en forma de grito. De cualquier forma que aparezca, esas palabras llenas de malicia deben de quitarse. Habla sarcásticamente, hace bromas inadecuadas porque vienen de un corazón amargo. Y lo último que vemos nosotros es malicia, que es una palabra que expresa la intención de hacer mal a otra persona. Si dejas que la amargura esté en tu corazón con todas estas, debes de tener cuidado porque la malicia se planta muy fuerte, hace una raíz muy profunda. La malicia no debería de dejar, no deberías de dejarla entrar, porque va a entretener la idea de que mantengas a todas las demás. Si a veces piensas tú que si tú peleas con malicia, va a ser suficiente, pero no. La realidad es que debes de deshacerte de todas, pero malicia va a hacer que tu mente viaje, que se imagine cosas que no son y te va a dar un tipo de tranquilidad en tu corazón. La malicia puede hacer todo tipo de maldad. No tiene lugar en nuestro corazón.
no tiene lugar de habitar con el Espíritu Santo. No dejes que repose ahí porque va a entristecer el Espíritu Santo. Mira, este versículo está entre dos versículos que hablan acerca del Espíritu Santo. Por eso deben de salir, afectan tu relación con el Espíritu Santo. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Este es una persona que no es un creyente. Esto era lo que éramos nosotros antes, pero el Señor ha venido y nos ha enseñado un mejor camino. Debemos de vivir por la fe y sacar estos invitados que no son agradables. Se deben de ir cada uno de ellos. ¿Por qué Pablo está pasando tiempo en esto, explicándolo? Él está diciendo esto porque sabe que incluso en el cuerpo de Cristo estas actitudes y acciones a veces van a aparecer y luego las justificamos y de alguna manera como cristianos somos más susceptibles a este tipo de actitudes porque ya sabemos la verdad y el error y tendemos a justificarlo. Pablo dice, no lo justifiques. No, tú has sido justificado por el Señor, pero no debes de justificar este tipo de cosas pecaminosas. Déjalas morir, deshazte de ellas. Estas palabras son más intensas de lo que lo estoy usando. Anteriormente había exhortado a los de Éfeso a desechar lo que no debían de hacer. Él decía, quítense estas cosas y vístanse de estas, pero ahora está usando frases más fuertes. Sácalas de ti. Esta misma frase es usada por el Señor Jesucristo que describe el diluvio que vino sobre la tierra, que destruyó todo, que nosotros leemos en Mateo 24:39, y vino el diluvio y los arrasó a todos. Esa es la palabra que usa Pablo. Nosotros debemos de hacer todo lo posible que el Espíritu Santo llegue sobre estos invitados molestos y que arrase con ellos. ¿Por qué? Porque sus acciones, actitudes no tienen lugar en el corazón del cristiano. Ese corazón pertenece al Señor Jesucristo y ahí debe de habitar el Espíritu Santo cómodo. Sácalos. Así como las aguas que una vez acabaron con todo en la tierra, finalmente disminuyeron para que pudiera ser repoblada la tierra. Así también un corazón que ha sido limpiado de amargura ahora debe permitir que crezcan cosas nuevas. Y ahora tenemos nuestro segundo punto. Perdona como Cristo te perdonó. Perdona como Cristo te perdonó. Versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Un corazón que no está dispuesto a vestirse de las virtudes del versículo 32 nunca podrá deshacerse de los vicios del versículo 31. Por eso Pablo dice, en lugar de desear hacernos mal los unos a los otros, debemos de buscar oportunidades para ser amables los unos con los otros, ayudarnos, en lugar de albergar amargura y resentimiento en el corazón. Debes de perdonar, debes de dejar ir esas cosas como el Señor Jesucristo lo hizo contigo. En lugar de endurecer tu corazón, debes de ser tierno, compasivo, uno con otro, perdonándonos unos a otros. Así es de que tenemos en este versículo 32 lo opuesto a lo que hemos estudiado, y aquí nos da la clave para sacar esos invitados incómodos. Pablo habla de la bondad,
Pablo nos está diciendo que seamos misericordiosos, que debemos de practicarla. Haz lo que es bueno, algo que le ayuda a las personas. Sé bondadoso. Y aquí vemos también que nos dice que debemos de tener un corazón tierno, bondadoso, y esto habla de tener intestinos sanos. Eso me gusta. La próxima vez que sientas que alguien te está haciendo algo mal, dile, ¿cómo están tus intestinos? Obviamente, Pablo no tiene en mente el significado literal aquí, pero lo que sí tiene en mente es un sentido figurado en el cual nosotros debemos de tener un sentimiento interno e intenso de compasión, de lástima los unos a los otros y decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en lugar de ver esas intenciones malas. Debemos de tener un corazón misericordioso, perdonador, un corazón suave con los demás. Y esto te va a preparar para lo siguiente, que es perdonar. Pero antes de que yo siga adelante, quiero recordar este versículo: sed benignos los unos con los otros, misericordiosos. Aquí nos está exhortando, pero este verbo no está en presente. Este verbo lo que nos está diciendo en su idioma original es que debemos de ser constantemente misericordiosos. La cultura enseña algo totalmente diferente, especialmente en nuestra cultura. Nosotros escuchamos que lo que sentimos dicta lo que hagamos, y esto es una mentira. Si tú te sientes enojado, te sientes amargado, tú tienes todo el derecho de vivirlo. Esa es tu verdad. Nadie puede quitarlo de ti. Tú lo mereces sentir, tú mereces sentirte así, por eso exprésalo. Pero para el cristiano, la verdad no está basada en los sentimientos, está basada en negar lo pecaminoso. ¿Por qué? Porque nosotros no somos formados según nuestras emociones, sentimientos, sino según Cristo Jesús. Él es el que llena mi corazón. Mi corazón es malo y engañoso. ¿Cómo le voy a hacer yo caso? Yo tengo que seguir al Señor Jesucristo. Eso es lo que quiero. Si tú te sientes amargado, enojado, eso es un sentimiento real dentro de ti. No debes de mirar hacia adentro, sino afuera. Mira la palabra de Dios, mira lo que hizo Cristo Jesús. Eso te va a dar fortaleza para no guiarte por tus sentimientos. Muchos van a ir al infierno siguiendo sus sentimientos, pero aquellos que siguen al Señor Jesucristo van a ir al cielo. Así es de que a lo mejor te sientes o no te sientes ser amable, misericordioso con alguien que te ha hecho mal. La pregunta siempre es, por fe en Cristo Jesús y en su palabra, esa confianza que tienes, ¿harás lo correcto? Usando el lenguaje del Señor Jesucristo, ¿te negarás a ti mismo? ¿Te negarías a ti mismo? Pero ¿en qué bases hacemos nosotros esto? ¿Cómo puedo ser yo amable con alguien que no es amable conmigo? Bueno, si la base, si el fundamento es la otra persona, no tiene ningún fundamento. El fundamento tiene que ser Cristo Jesús. Tienes que estar cimentado en Cristo Jesús, y ahí tienes una buena base, un buen fundamento para ser misericordioso con aquellos que te han hecho mal. Si tú ves a tus hermanos que han hecho algo contra ti y pones tus ojos en ellos, nunca vas a encontrar amabilidad en tu corazón, sino enojo. Tú debes de ver a Cristo Jesús y lo que Él ha hecho por ti. Entonces, tú vas a encontrar la base para ser misericordioso con el que te ofende.
porque tú quieres agradar al Señor Jesús, aquel que te perdonó, aún en las situaciones más llenas de amargura. Debes de poner tu mirada en Cristo Jesús. No dejes que tus sentimientos te controlen. Tú debes ser controlado por el Señor. Mira al Señor Jesucristo. Y por cierto, es lo que Pablo nos dice. Mira, antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Perdónese uno a otro, no porque lo sientes o porque se lo merece. Hazlo porque Cristo te perdonó a ti. Esta es la base, el fundamento adecuado. Y la palabra perdonar aquí, en este contexto, en el griego, es una palabra que tiene un significado más amplio que simplemente perdonar en nuestro español. Significa perdonar, claro, pero va más allá. Indica una bondad grande para perdonar. Es la idea de dar bondad hacia el otro que no se lo merece. Y me gusta esto porque borra cualquier noción de un tipo de perdón que tampoco sea amable o bondadoso. Nosotros debemos de ser misericordiosos como Cristo fue misericordioso con nosotros. Dios no solo nos ha perdonado, también nos ha otorgado una bondad misericordiosa, llena de gracia, que la verdad no merecíamos. Colosenses 3:13 dice, soportaos unos a otros, y si uno tiene queja contra otro, perdonad como el Señor os perdonó, así también vosotros debéis perdonar. Si alguien aquí en la iglesia tiene una queja contra alguien más, sé misericordioso, perdónalo. ¿Por qué? Porque así Cristo fue contigo. Hay muchas causas que generan las quejas, pero esas causas también son oportunidades para mostrar un carácter de Cristo. ¿Cómo nos ha perdonado el Señor? En una manera que no lo merecíamos, sinceramente, completamente, gozosamente, y sabes, para siempre. Y así deberías de ser tú con tu hermano que ha hecho mal contra ti. Perdónale. Yo voy a mostrar misericordia, pero no quiero estar cerca de él. No, ahí le estás dando lugar a la amargura. Y yo te pregunto, ¿fue Cristo amable contigo antes de que clamaras a Él? Él es el ejemplo supremo. Él no puso excusas para perdonarte, dice Mateo 5:43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quieres ser hijo de Dios? Debes de ser amable con las personas, aun cuando continúen haciéndote mal. Aun cuando ellos no vean que es algo malo, tú debes de perdonarlos. Esto es lo que significa ser hijo de Dios, porque es exactamente lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Porque Él hizo a su Hijo llevar toda esa maldad. Él puso al justo sobre los injustos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, no estás haciendo nada extra. ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Simple. Y es muy profundo. Tú puedes darte una palmadita en la espalda y asegurarte de que conoces a Dios porque amas a quienes te aman. Pero si ese es el único tipo de amor
que tienes por la gente, la verdad es que no hay una diferencia con los incrédulos. También ellos hacen lo mismo. ¿Qué es lo que te hace diferente? Es que tú amas. Amas aún a aquellos que no se lo merecen. Y si eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer, no bajemos el estándar. ¿Puedes amar a tu hermano, tu hermana que te ha ofendido? ¿Puedes ser amable con él? ¿Puedes mostrar misericordia? Esto es lo que espera Dios de nosotros con nuestros enemigos. Él espera que amemos a los enemigos. Imagínate a los de la familia. Esto es lo que está diciendo. Él él va a usar esa amabilidad a lo mejor para que la otra persona vea lo que ha estado haciendo. Pero imagínate, tu enojo, tu amargura va a ser totalmente lo opuesto. Únete a Dios en esta lucha. Un buen padre enseña a sus hijos a ser misericordiosos los unos con los otros, con sus familiares, aun cuando le han hecho mal. Tú debes de continuar mostrando misericordia y seguramente nuestro Padre Celestial no es diferente. Él quiere que seamos misericordiosos los unos con los otros entre la familia espiritual. Él quiere que tengamos este entendimiento de lo maravilloso que es perdonar en Cristo Jesús. Debemos demostrar gracia, misericordia, porque Él nos la ha mostrado para con nosotros. Y recuerda que si tú no lo haces, tú estás en una posición muy sospechosa, muy peligrosa. Si Dios ha mostrado ese amor, esa misericordia, el Señor te ha enseñado estas palabras. Padre, perdona nuestras ofensas, sé misericordioso con nosotros como también nosotros somos misericordiosos con los que nos ofenden. Así es de que hay gente. Si estás rehusando perdonar, piensa en esto que hizo el Señor Jesucristo y que quiere que hagas. ¿Por qué? Porque la realidad es que si no puedes hacerlo es que no conoces al Padre. Porque el que conoce al Padre está dispuesto a mostrar misericordia y ser misericordioso con los demás. Y decir, Padre, perdona mis faltas, mis deudas, mis ofensas, como también yo perdono a los que me ofenden. Y esto incluye todo. Debemos de ser misericordiosos como el Señor Jesucristo lo fue. No podemos escapar de esto. Yo sé que estas palabras son fáciles de decir, pero difícil de aplicar. La amargura en el corazón, el enojo, la gritería, se arraigan. Es difícil sacarlas. Corrie ten Boom era una cristiana holandesa que junto con su familia ayudó a muchos judíos a escapar de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Pero finalmente fueron traicionados y toda su familia fue arrestada y encarcelada. Su padre murió 10 días después. Corrie y su hermana amada Betsy fueron enviadas a un campo de concentración en donde su hermana, que tanto amaba, eventualmente murió. Después de la Segunda Guerra Mundial, Corrie se hizo famosa por su libro El lugar oculto, que le dio la oportunidad de proclamar a Cristo a miles de personas. Uno de los temas del que ella hablaba era el perdón. En una tarde de 1947, después de haber hablado acerca del perdón de Cristo en una iglesia de Múnich, tuvo un encuentro con alguien sorprendente y esto es lo que ella escribe. Los rostros solemnes me devolvieron la mirada sin atreverse a creerlo. Y fue entonces cuando lo vi abriéndose el camino contra los demás. En un momento vi el abrigo y el sombrero marrón.
El siguiente era un uniforme azul y una gorra y una calavera. Y ahí vi a este hombre vestido y todo vino a mí. El cuarto se llenó con luces. La patética pila de vestidos y zapatos en el centro del piso, la vergüenza de pasar desnudo junto a este hombre que tenía yo ahí enfrente. Pude ver la frágil forma de mi hermana delante de mí, con las costillas afiladas bajo la piel. Este era uno de los coroneles más crueles que estuvo con nosotros en el campo de concentración. Un hermoso mensaje, Fraulein. Qué bueno es saber que, como usted dice, todos nuestros pecados están en el fondo. Y yo, que había hablado con tanta ligereza sobre el perdón, rebusqué en mi bolsillo antes de tomar esa mano y, por supuesto, ¿cómo podía recordar a una prisionera porque abusó de miles de mujeres? Pero yo lo recordé y ahí estaba cara a cara con uno de mis cautores, una de las personas que me privó de mi libertad. Mi sangre pareció congelarse. Usted mencionó Ravensbrück en su libro, ¿verdad? Yo era ese guardia, pero desde entonces, dice él, me convertí al Señor Jesucristo. Sé que Dios me ha perdonado, pero me gustaría escucharlo de usted. Y el coronel dijo estas palabras, dos palabras, ¿me perdonarías? Corey dice, yo me quedé ahí, yo cuyos pecados debían ser perdonados una y otra vez y no podía perdonar. Betsy había muerto en ese lugar, mi hermana, mi padre, mi familia, como resultado de esto. ¿Podría eso borrar todo ese dolor? ¿Así tan fácil? Podría haber, podrían haber sido muchos segundos los que permaneció ahí con la mano extendida hacia mí, pero a mí me parecieron horas mientras luchaba con la cosa más difícil que había tenido que hacer en mi vida, porque tenía que hacerlo, lo sabía. El mensaje de que Dios perdona tiene una condición previa, que si no perdonamos las ofensas que nos hacen, el Señor no perdonará las nuestras. Y el perdón no es una emoción, yo lo sabía. El perdón es un acto de la voluntad y la voluntad puede funcionar independientemente de la temperatura del corazón. Jesús, ayúdame, oré en silencio. Puedo levantar mi mano, puedo hacerlo. Por favor, proporcióname esa sensación. Y así mecánicamente metí mi mano en la que estaba extendida hacia mí. Y mientras lo hacía, ocurría algo increíble. La corriente comenzó en mi hombro, corrió por mi brazo, saltó hacia nuestras manos unidas y luego este calor curativo pareció inundar todo mi ser, haciendo que mis ojos se llenaran de lágrimas. Te perdono, lloré con todo mi corazón. Yo nunca experimenté el amor de Dios tan intensamente como en esa ocasión. Perdonar no es fácil. Usualmente es complicado. Pero Dios nunca ordena que no perdonemos. Y si Él quiere que perdonemos, es que es lo mejor para nosotros. Es medicina para nuestra alma. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos, imitamos a Dios. Es caminar en amor. Y este es un mejor camino. Y vamos
Rápidamente, a nuestro último punto, imita a Dios. En el caminar del amor, imita a Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Estos versículos tienen la desgracia de ser separados de los versículos anteriores con un salto de capítulo sin inspiración, porque ciertamente están conectados con lo que hemos estado platicando, pero pienso que se unen mejor aquí. Es un resumen de lo que hemos estudiado. A la luz de todo esto, debemos de imitar a Dios, es lo que está diciendo Pablo, como sus hijos amados. Tienes el Espíritu Santo en ti, morando, eres su hijo, imítalo, imítalo. Aprende de él, compórtate como él, síguele a él. De todas las cosas que estás imitando a tu padre. Hay muchas influencias, especialmente los medios sociales, pero ¿qué tanto te está influenciando el Señor a ti? Esa es la pregunta más importante. No puedes imitar lo que no conoces y no imitarás lo que no amas, pero lo que amas y lo que sabes ciertamente lo vas a imitar. Entonces, cuando miras a Cristo, ¿qué es lo que ves? ¿Ves amor? Es un amor incondicional, sacrificial. Y es lo que Pablo dice, camina en amor como Cristo caminó y se dio por nosotros. Este es nuestro llamado. Quita toda amargura e imita al Señor. Camina con Él como Él. Y lo que tú lees aquí, debes de quitar todo esto de tu corazón. Y cuando lo haces, busca imitar al Señor, el cual es misericordioso y perdonador. Aquí vas a ver que debes de perdonar, que debes de amar. Es una ofrenda y sacrificio fragante delante de Dios, el cual seguramente lo aceptará. Aquí hay una gran lista de virtudes y también cosas que debemos de quitar que hemos estado estudiando, pero la pregunta es, ¿eres imitador de Dios? Esta es la base, el fundamento para todo. Eso es lo que vemos aquí. Él quiere que lo imitemos y que caminemos en amor. Y si tú ya estás caminando en amor, sigue caminando con los ojos en el Señor Jesucristo para que no te desvíes. Y si no estás caminando con el Señor, tú tienes que caminar con el Señor, tienes que imitarlo. Y tú nunca vas a poder caminar con el Padre si no caminas con el Hijo. Lo primero que tienes que hacer es clamar al Padre y decir, perdóname. Y cuando lo haces, Él te va a perdonar sinceramente para siempre. Y ahora podrás caminar con su Hijo y con Él. Y mientras lo haces, Pablo dice, imítalo a Él como hijos amados. Dios te ama. Esa es una motivación grande para imitarlo y caminar en amor, así como el Señor se dio por esos pecados cuando eras aún pecador. Él continuará contigo mostrando misericordia y tú debes demostrar misericordia con los demás. ¿Recuerdas Efesios 4? Cuando habla que debemos de andar de acuerdo al llamado, a la vocación que tenemos, a esto se refiere. Así es como debemos de caminar, de vivir. Y cuando nosotros tenemos este entendimiento, podemos ir a la mesa del Señor y nos podemos enfocar mejor en estas cosas. El Señor Jesús nos ha perdonado. Él murió por nosotros cuando éramos pecadores. Él resucitó, venció la muerte, venció el pecado y nos está preparando un hogar para estar con Él.
no hemos hecho nada. Él es el que lo ha hecho. El Señor Jesucristo lo hizo. Por eso nos ha llamado a recordar esto que Él ha hecho por nosotros. Y es lo que vamos a hacer ahora. Para aquellos que son creyentes, que se han arrepentido de sus pecados y puesto su fe en Cristo Jesús, los sugieres van a pasar los elementos. Tomen por favor la copa, el pan, libre de gluten en medio. Vamos a participar todos juntos en la mesa del Señor. Mientras los sugieres pasan, permítanme orar. Gracias, Señor, por su palabra, que nos impulsa, nos pide hacer cosas complicadas, pero es lo mejor y confiamos en ella. Gracias, Padre, porque nos ha dado ejemplos grandiosos en la Escritura y a través de la historia. Nuestro deseo es imitarlos por la fe. Ayúdenos, aun cuando no sentimos hacerlo, nosotros queremos hacerlo porque está en su palabra y queremos imitarle, queremos seguir a su Hijo. Y por favor, ayúdenos a participar de la mesa pensando en el gran significado que hay detrás. Ayúdenos a examinar nuestro corazón y complacerle. Oramos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén.
Por favor, tomen el pan conmigo. Es el primer símbolo que apunta al Señor Jesucristo, a su cuerpo que dio por nosotros. Primera de Corintios 11:23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo por vosotros. Déjame recordarte que esa noche el Señor Jesucristo fue traicionado por alguien en el cual puso toda su confianza, pero Él se enfocó en su Padre Celestial, en el bien de los demás, y Él da gracias y nosotros damos gracias el día de hoy. Por favor, tome la copa conmigo, y Pablo escribe también: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y luego Pablo dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, es decir, mientras eres fiel al Señor, vas a estar anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. Vamos a ser embajadores del Señor, de lo que Él ha hecho, lo que entregó, su cuerpo, su sangre. Y este es el mensaje para el mundo. Vamos a orar. Gracias por su Hijo, Padre Celestial, porque fue su voluntad que viniera a morir por pecadores como nosotros y que perdonáramos nosotros también. Y es una gran muestra de perdón que debemos de ofrecer. Padre, usted nos ha enseñado, ayúdenos a seguir ese ejemplo. Le damos las gracias. Nuestro deseo es que esa gracia que usted ha mostrado para con nosotros la mostremos hacia otros. Y haciendo esto, denos oportunidades para perdonar los unos a los otros y proclamar el Evangelio de Cristo Jesús. Oramos en ese nombre de Cristo Jesús, su Hijo. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a entonar el último canto, Sublime Gracia, y mientras lo entonamos van a recoger la ofrenda ágape.